Juan Creu, soy el consejero delegado de Biostevera. Biostevera es una compañía que nace en el año 2012, en diciembre, y tiene por finalidad básicamente tres objetivos. Uno que es agrícola, que es hacer stevia a nivel ecológico. El segundo que es promover la alimentación de productos sanos, en este caso de la infusión de stevia, para ser una alternativa real al mercado del azúcar y los problemas que tiene. Y por otra parte pretende tener un encaje social con los agricultores de la zona en la medida que de alguna forma complemente el tabaco, porque la stevia tiene una forma de manejo agrícola que es prima hermana del tabaco, o sea, requiere de los mismos cuidados y por otra parte de un proceso de secado y de criba posterior que es similar. Entonces, desde ese punto de vista nace la empresa. Llevamos ya 8 años, la octava temporada de cosecha, y empezaremos el año que viene a la venta de un producto ya más elaborado industrialmente, que lo trabajamos con otra empresa de la zona que se llama Biosearch Life, que está en Antalayuela, y que hacemos una infusión seca de stevia, que es en definitiva una infusión, un extracto soluble de la planta, pero que es una infusión desde que se ha legalizado y que es perfectamente utilizable en el mercado de la alimentación, sobre todo de bebidas y zumo de tomate, tomate frito, ketchup, en fin. Se puede utilizar como alternativa del azúcar y constituir una solución sana a problemas que hoy en día se están planteando en este ámbito. ¿Cuántas hectáreas tenéis plantadas? Pues mira, tenemos nosotros en propia mano, estamos llevando 26 y con agricultores llevamos otras 15. Entonces tenemos 41 hectáreas y la idea es doblar la superficie en un plazo de 2 años. Los que podéis ver aquí tenemos capacidad actualmente de secado para 100 toneladas y para criba y posterior tratamiento de la hoja para 200 toneladas. La idea es instalar más secaderos el año que viene y poder llegar a hacer 200 toneladas aquí. De hoja seca, claro. ¿Cuántos has dicho? 200 toneladas. 200 el año que viene. Sí, estamos esperando a ver cómo resurge el mundo después del COVID, si es que resurge y cómo funciona, pero la idea es que sí, sería llegar a 200 toneladas de hoja seca. Ahora mismo, ¿quién compra stevia? Todo lo tenemos vendido en el mercado alemán, pero el mercado alemán de infusiones. Entonces el salto es que mantendríamos el mercado de infusiones y además venderíamos el mercado de la alimentación este otro producto que es una infusión seca que se utilizaría pues para infusionar y darle las características esenciales de una planta al alimento con el que lo mezcles, ya sea una mermelada, ya sea chocolate, ya sea ketchup, ya sea zumos o lo que fuere, ¿no? O sea, no es simplemente un sustitutivo del azúcar, sino que la planta tiene la cualidad básica de tener dulzor, pero además tiene otra serie de componentes francamente buenos desde el punto de vista salutífero, ¿no? O sea, que te equilibra cardiovascularmente, bueno, pues es antibacteriana, antimicrobiana, o sea, tiene una serie de ventajas muy importantes la planta en sí misma, además de la cualidad esencial que es la del dulzor. O sea que realmente os están comprando la stevia para mezclarla con un té o con una manzanilla. Hoy en día la primera aproximación al mercado que hemos tenido es el mercado de infusiones, que lo que hacen es mezclar en la propia bolsa de la infusión con un poco de cortada para infusión la stevia, y entonces ya directamente tú tomas la infusión que tú quieras endulzada, no tienes que edulcorarla. ¿Cuántos trabajadores tenéis actualmente? Pues en verano 30. ¿Y en invierno? En invierno nos quedamos 5. Ajá. ¿Cuándo es, la temporada de verano cuántos meses? Es de abril a octubre. Ah, bueno, o sea, entonces... la temporada es la mitad del año. Bueno, está bien. Yo no tengo nada que ver con el tema de la agricultura hasta que hace 8 años me hice diabético. Vi que la stevia podía ser una solución, no solo el problema mío de la diabetes, sino de mucha gente. Y por otra parte vi que en la zona había un problema económico real con el tabaco y la poca visibilidad de futuro que tiene, porque tiene dos problemas esenciales: regular los precios, las ayudas, y por otra parte como materia prima la van a ir a hacer el tercer mundo más barata. Entonces hay mucha capacidad instalada, hay mucha maquinaria perfectamente adecuada al uso alternativo de la stevia y bueno, pues yo creo que podría ser una alternativa. Por eso empezamos. La planta, aquí hay un clima magnífico para que se adapte una planta que viene del cono sur.
tienen una producción que es adecuada y en eso seguimos. O sea que la idea parte de ti. Parte de un problema personal, De un problema parte personal. de un hobby particular, que yo vine aquí a descansar y me hice una casa ¿Hace para cuánto descansar. tiempo? Hace 12 años, yo venía los fines de semana a descansar y ahora he cambiado el régimen. Ahora lo que hago es trabajar entre semana y me voy a descansar a Madrid el fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hay tratamientos ecológicos y se puede. Vale, ¿cómo se llama el hongo, José María? Sensoria. La sensoria. Y luego tiene otro que es fitoso. Variedad criolla, Pero es una variedad, pero es solamente dentro de la especie, ¿no? Sí, pero dentro de la criolla tenemos 14 fenotipos. Ya, pero bueno, sí. Y dentro de cada fenotipo tienes desde el 3% de redobióxido hasta el 18%. Entonces ahora lo que estamos es tratando de homogenizarlas para tener una hectárea que sean idénticas y hacerlas todas iguales, del mismo contenido. Incluso les varía algo el sabor. Entonces la idea es traer a los clientes y decir qué sabor quieres. Y te hago un traje a medida. La que tenga este sabor, la que tiene este sabor.